apreciados estudiantes. Me voy a permitir dejarles este videíto para que ustedes tengan mayor claridad frente a lo que van a desarrollar en la fase 3. Recordemos entonces que esta actividad inició el 9 de marzo y finaliza el viernes 2 de abril. Para esta fase hay dos momentos importantes, una construcción individual y un momento para la construcción colaborativa. En la construcción individual, primeramente ustedes deberán leer y analizar los contenidos bibliográficos propuestos para la unidad 2. Es importante también dentro de su aprendizaje autónomo y significativo que también puedan investigar otras fuentes bibliográficas para complementar los vacíos que puedan dejarle cada una de estas lecturas, o si ustedes también pues quieren indagar o seguir profundizando, lo pueden hacer a través de otras fuentes de datos científicas como Redalyc, Cielo, Google Académico, Dialnet, entre otras. Luego que ustedes hayan realizado todo ese análisis de esos contenidos bibliográficos de la unidad, van en un segundo punto a desarrollar dos mapas conceptuales de los enfoques ecosistémico y del enfoque histórico-cultural. Entonces, para ir aclarando, son dos mapas conceptuales, uno por cada enfoque. Hago esta aclaración porque algunos estudiantes he notado en los foros que me están compartiendo dentro del mismo mapa, de un solo mapa conceptual, están colocando la información de los dos enfoques y pues no es lo que les está solicitando la guía. Entonces, allí les pido el favor que tengan presente elaborar los dos mapas conceptuales de manera independiente y que corresponda a cada uno de los enfoques solicitados, enfoque ecosistémico y el enfoque histórico-cultural. El enfoque ecosistémico también, digamos que es el que plantea el autor Bronfenbrenner como principal exponente y el histórico cultural, el que plantea Vygotsky también como principal exponente. Entonces, ¿qué van a hacer en esos mapas conceptuales? Identificar justamente quiénes son esos autores, autor o autores representativos de cada uno de estos enfoques, los años en los que se consolidó la teoría, esos principales postulados teóricos que lógicamente van a entrar a definir y pues a darnos la claridad frente en qué consiste cada uno y por qué surgió. Y también pues importante es que puedan citar, hacer citas dentro del mapa de acuerdo a normas APA y pues lógicamente incluir también las referencias bibliográficas dentro de cada uno de los mapas conceptuales. Ahora bien, es necesario que también ustedes tengan en cuenta la forma correcta de elaborar un mapa conceptual. Algunos de ustedes han presentado unos mapas, pero son otro tipo de estructuras que no corresponden a lo que es un mapa conceptual. Entonces, los invito para que puedan buscar en internet también, en algunos videos, identifiquen pues la forma o los instructivos para elaborar estos mapas conceptuales. Aquí hay un video, un enlace, pero estuve revisando y al parecer este enlace pues no está funcionando. Entonces les invito a que ustedes puedan indagar en la web y mirar qué video les puede servir para aclarar cómo se estructura un mapa conceptual. Sin embargo, quiero resaltar algo importante y es que todo mapa conceptual debe contener conectores gramaticales. Esos conectores gramaticales son los que permiten enlazar las ideas o los conceptos. También en Internet ustedes van a poder encontrar un sinfín de conectores que pues lógicamente los van a poder usar, alguno de ellos de acuerdo pues a la información que ustedes vayan relacionando y pues la forma que se denote de manera coherente. También quiero aclararles en este punto que al momento de compartir esos mapas conceptuales en el foro, les agradezco puedan compartirlo mejor a través de los enlaces donde ustedes estén desarrollando
la herramienta donde ustedes la estén desarrollando, porque si me anexan los pantallazos de los mapas, muy probablemente yo no voy a poder visualizar la información y no les voy a poder realimentar. Entonces, la idea es que yo pueda observar con claridad los mapas y ustedes puedan compartir los enlaces donde los hicieron o en su defecto, si los realizaron a través de, por ejemplo, PowerPoint, me puedan adjuntar las diapositivas con los mapas o si fue en Word, pues adjuntarme el documento Word o en PDF, en fin, donde yo pueda observarlos. Si son los enlaces, por favor asegúrense que estos estén públicos, que antes de cargarlos al foro ustedes se cercioren que abre. Antes y después de cargarlos al foro, cerciorarse que el enlace pueda abrir para yo poderlo visualizar. Con respecto al tercer punto que van a realizar de manera individual, van a realizar el estudio de caso de Antonia, que ya venimos trabajando desde la fase anterior. Para este momento, para esta actividad, ustedes tienen que identificar los signos y los síntomas desde un abordaje biopsicosocial. Y cuando hablamos de abordaje biopsicosocial, no hablamos solamente desde una perspectiva o modelo médico, sino también de todos esos aspectos psicosociales que nos permiten tener una mirada integral de lo que le sucede a Antonia. Entonces, desde ese abordaje biopsicosocial, quiero que tengan presente lo siguiente. Hay tres variables que componen este modelo biopsicosocial y son las variables biológicas, psicológicas y sociales. Entonces, por cada una de estas variables, ustedes deben identificar los signos y los síntomas que presenta Antonia. Así como hicieron muy parecido a la fase anterior con las dimensiones de lo cognitivo, lo conductual, lo afectivo, perdón, lo cognitivo, lo afectivo, lo neuropsicológico. Para esta actividad, pues ustedes lo van a determinar por variables biológicas, psicológicas y sociales, pero van a definir de manera concreta cuáles son esos signos y cuáles son esos síntomas. Ahora bien, hay una diferencia. Algunos de ustedes, pues, he notado que no tienen mucha claridad al respecto y por eso me voy a permitir hacerles esta aclaración. Cuando hablamos de síntomas, estamos hablando de esas manifestaciones subjetivas que el paciente refiere, es decir, aquello que él dice que siente. Entonces, por ejemplo, si Antonia dentro de la entrevista y que ustedes están analizando, le dice al profesional que se siente cansada, que se siente agotada, que se siente preocupada, que se siente triste, que no duerme bien, que tiene dolor, eso vendrían siendo los síntomas, porque son los que ella misma está refiriendo en la consulta. Ahora bien, los signos son todo lo contrario, o sea, son todo lo que el profesional de manera objetiva observa en el paciente. Entonces, dentro del relato o dentro del caso de Antonia que ustedes tienen allí, deben analizar cuáles serían esos signos que Antonia no está diciendo, porque lógicamente se convertirían en síntomas, pero cuáles son, digamos, dentro de esa descripción del caso, cuáles serían esas manifestaciones que Antonia puede estar presentando y que el profesional, el psicólogo, está observando. Entonces, un ejemplo de eso podría ser si el profesional está observando que su paciente tiene las uñas bastante mordidas, entonces pues allí lógicamente eso sería un signo. Si la persona la ve inquieta, ¿verdad? O la ve nerviosa, que le tiemblan las manos o que mueve mucho el pie o que se rasca mucho la cabeza o dentro de su discurso el psicólogo evidencia o el profesional evidencia que tiene ideas irracionales, que hay incoherencia en, pues, en lo que está diciendo, que está de pronto agitada, inquieta, esos vendrían siendo
los signos. Entonces hay una clara diferencia para que ustedes puedan dar cuenta y poder determinar de manera concreta cuáles serían esos signos y cuáles serían esos síntomas en el caso de Antonia. Y deben describirlos así como les he explicado en estos ejemplos. No necesitamos saber el por qué, no necesitamos conocer una descripción de por qué se siente nerviosa. No, simplemente identifiquen como tal el malestar, el signo o el síntoma de manera puntual para que no se distorsione la información y ustedes puedan ir agrupándola luego para poder determinar la impresión diagnóstica. Entonces, desde esa perspectiva, miramos y hacemos todo ese reconocimiento haciendo nuevamente el estudio del caso de Antonio. Una vez realizada esta parte individual, viene la parte colaborativa. En la parte colaborativa, ustedes deberán realizar un análisis del caso desde el enfoque ecosistémico y desde la política pública de COMPES. En ese análisis es importante que dentro del documento de la política pública COMPES se dirijan a la parte donde habla sobre los determinantes sociales. No van a tener que leerse toda la política pública, únicamente donde habla sobre los determinantes sociales. Y a partir pues de la información que ustedes ya han recopilado en las lecturas sobre el enfoque sistémico y a partir pues de esa información encontrada en los determinantes sociales de la política de COMPES, es que ustedes van a realizar ese análisis del caso. Y ese análisis no debe extenderse a más de una hoja. Es una construcción colaborativa, por lo tanto, todos y cada uno de ustedes deben aportar para la construcción del análisis. No me gustaría ver, y se los voy adelantando, si un estudiante no participa de la construcción de este análisis, pues no va a tener una calificación o una buena puntuación dentro de este aspecto que van a desarrollar. Asimismo, pues en este análisis es importante que ustedes reconozcan los conceptos o los términos propios del enfoque para que puedan incluirlos dentro de ese análisis y puedan, pues lógicamente, hacer un discurso mucho más profesional y puedan hacer pues un análisis mucho más profesional del caso, atendiendo pues a un lenguaje apropiado, acorde pues al enfoque y a la política pública. Entonces, allí les doy un tip para realizar ese análisis. Desde el enfoque ecosistémico pueden traer a colación el estudio del caso relacionando con los niveles que propone Bronfenbrenner, el nivel microsistema, el mesosistema, el exosistema, el macrosistema, y a partir de cada uno de esos niveles pueden ir haciendo su análisis del caso y lógicamente teniendo en cuenta también esos determinantes sociales. Ahora bien, para un quinto punto y que pues también hace parte de la construcción colaborativa, van a participar en el foro proponiendo unas hipótesis e impresiones diagnósticas para el caso de Antonia. ¿Cómo van a hacer ustedes esa proposición de hipótesis o de impresión diagnóstica? ¿De dónde la van a sacar? Pues primero, obviamente van a tener en cuenta todo el análisis del caso de Antonia desde la fase anterior, es decir, de todo lo que pudieron ustedes identificar en cada una de las dimensiones, todo lo que encontraron allí, sumado pues a los signos y a los síntomas que evidenciaron en el estudio del caso y que pues en el punto anterior ya tuvieron que haber definido. Entonces, a partir de toda esa información, ustedes la van a recopilar, la van a tener allí presente y se van a dirigir al manual de SM5 o al CIE-10, a cualquiera de los dos o a los dos, y de a partir de allí, pues van a mirar cuál, digamos que de las enfermedades mentales o de los trastornos que allí se presentan podría estar asociado con esos signos o esos síntomas y todo ese análisis del caso que presenta o que han hecho de Antonia.
Entonces, eso es lo que van a hacer y cada uno de ustedes de igual manera debe proponer al menos una hipótesis. Tampoco es que de pronto uno solo del grupo va a proponer solamente la hipótesis y con esa se van a quedar y con eso es lo que van a entregar en el trabajo. No, todos van a proponer hipótesis y luego en grupo, de manera consensuada, van a determinar cuál de esas hipótesis diagnósticas se acerca más a lo que está presentando Antonia y esa es la que van a dejar en la construcción final de su trabajo. Pero debe ser un trabajo consensuado y en el que todos deben participar. Toda esta participación, valga la redundancia, se debe evidenciar en el foro colaborativo. Listo, entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, recuerden siempre el uso de las normas APA, el APA séptima edición, tamaño, letra, interlineados, referencias bibliográficas, citas, nuevamente todo esta estructura que debe ir acorde a los lineamientos de la APA séptima edición y que lógicamente también tienen una puntuación dentro de su calificación. Eh, Les voy a invitar más en otro mensajito, les voy a estar compartiendo la grabación de la segunda web conferencia, donde también se explica muy detalladamente el desarrollo de esta actividad y también algunos conceptos teóricos que les van a servir muchísimo para construir este trabajo, por lo cual pues los voy a invitar a que lo revisen y puedan pues sacar la mayor información de allí para que tengan ustedes clara la realización de esta actividad. Y recuerden siempre revisar la rúbrica de actividad donde ustedes van a poder evidenciar que se les va a estar evaluando. Eso es todo lo que quería compartirles de una manera muy rápida y pues nada, invitarlos a que estén atentos a la mensajería interna del curso también. Por allí les he estado compartiendo citas para que compartan, eh, para invitarlos pues a los encuentros de los CIPAS, que muy poco, he observado muy poca participación, pero sepan ustedes que se están abriendo esos espacios de CIPAS para que ustedes tengan mayor información sobre los contenidos temáticos del curso, sobre las actividades que estamos desarrollando, para que por favor siempre estén revisando su mensajería interna y puedan incluirse o vincularse y participen en estos espacios. Les agradezco su atención y cualquier duda pues estaré como siempre atenta. Una feliz tarde. Hasta pronto.